Cordial saludo para todos los que vienen a aprender sobre electrónica. En este caso vamos a hacer la simulación en Proteus sobre una fuente Zener, una fuente variable con LM317, que es un transistor, y vamos a simular mediciones de un amplificador de señal con transistor JFET J201. En este caso vamos a empezar con la fuente Zener, la cual se compone por un puente rectificador con una entrada de voltaje de 12 voltios, por este lado un condensador, y aquí tenemos el diodo Zener, eh, el cual eh, va a encender una luz LED roja, ¿cierto? Empezamos con la simulación. Y en este caso vemos que la entrada de voltaje al principio del transformador es 84 voltios para una salida de 11,9, casi 12 voltios, ¿cierto? Viendo voltaje en ese primer capacitor, tenemos un voltaje de 10,7 voltios. Y midiendo el voltaje realizado en ese condensador por medio del osciloscopio, vamos a mirar que es una señal muy pequeña y muy lenta. El voltaje de esta señal viene siendo más o menos 0,30 voltios. Y como podemos observar, es una señal muy lenta y con una frecuencia eh, muy pequeña, ¿cierto? Vamos a continuar con el siguiente circuito, que es fuente variable con el M317. Lo abrimos por aquí. Podemos observar que es un circuito muy interesante. Aquí vamos a medir voltajes en la entrada del transformador y la salida. En este caso, vamos a medir aquí corriente. Vamos a medir corriente a la entrada de la resistencia del LED y vamos a medir cuánta corriente le está llegando al LED. En este caso tenemos un alternador de 220 voltios y aquí en la entrada del transformador llegan 155 voltios. A la salida del transformador vamos a encontrar que salen 13,9 voltios, pasa por el rectificador, pasa por ese condensador, eh, pasa por esa resistencia que es de 5,6 ohmios, pasa por el transistor. Este componente viene siendo una resistencia variable que puede ser un potenciómetro. Y podemos ver que aquí en esta corriente que entra a la resistencia de la luz LED verde, vamos a encontrar 33,5 miliamperios. Y le llegan, esta resistencia reduce mucho la corriente, y a la luz LED le van a llegar 2,29 voltios, que es la capacidad que necesita la luz LED para funcionar correctamente. Vamos a continuar con el amplificador de señal JFET con un transistor J201. Y aquí vamos a medir varias cosas. Vamos a medir el voltaje a la entrada. Vamos a medir el voltaje en ese alternador. Vamos a medir corriente y la corriente de drenaje. Vamos a medir las diferentes corrientes del transistor, porque el transistor está conectado en tres partes. Entonces vamos a medir cuánta corriente hay en las tres partes.
y vamos a medir la corriente a la salida de este condensador y la corriente a la salida de este otro condensador. Y vamos a utilizar el osciloscopio para mirar cómo son las ondas de señal que se encuentran a con la corriente de salida y el voltaje de salida del circuito. Continuando con la simulación, podemos observar que salen 15 voltios desde la fuente. La corriente de drenaje son 0,11 amperios. Podemos observar por aquí que esta corriente del transistor llamada DGS, podemos ver 104 voltios, o sea que este condensador aumenta mucho esta señal. Este condensador aumenta mucho el voltaje que se entra al transistor. Podemos ver la corriente, el voltaje VGD, que son 115 voltios. Podemos ver el voltaje PDS, que son 13 voltios de alterna. Entonces, en estas dos partes del transistor, en, en el VGD, en el VGS y VGD, podemos ver que el voltaje es alto. La corriente de salida en ese transistor, en ese condensador después del alternador es 0,12 amperios. Y como podemos ver aquí tenemos una resistencia variable que es un potenciómetro. Ahora vamos a mirar la señal del osciloscopio. Vamos a mirar la señal del osciloscopio. Podemos ver que es una señal muy movida, ¿cierto? Muy alterna. El amplificador de señal está produciendo estas ondas que podemos ver en el osciloscopio, una muy alta y una muy mínima, lo que quiere decir que tiene un control de la señal de esta forma, como podemos observar en el osciloscopio.